Mi nombre es Judith Aniñez Sangüesa, soy dirigente de la comunidad Niñir, en la zona urbana, pero mi descendencia viene de Huide. Bueno, esto nace de que no quiero que se pierdan, ¿cierto?, las costumbres que tenían los antiguos. Bueno, yo siempre vi a mi mamá, a mi abuela, que siempre ellas estaban sometidas a estas cosas. Y es lindo, por ejemplo, no perder la costumbre de hacer delantales. Me gusta la costura y cosas que uno puede confeccionar como blusa, delantales, todo lo que es ropa de lamue. Bueno, es poco visible, ¿cierto?, porque en el sector urbano poco lamue mapuche queden estas tradiciones. Pero yo aquí en mi sector, yo la vivo de una y otra forma. Así que ya yo tengo una identidad en mi sector de que yo soy una persona, una lamue que le da la producción a la cultura mapuche. Yo empecé con los tejidos también a elaborar como calcetines de lana, chalecos de lana, faldas de lana de oveja. La lana tradicional del mapuche. Y así que eso sigo yo trabajando las prendas para que las lamues, ¿cierto?, sigan las tradiciones, los hijos, los nietos. He hecho muchos calcetines para estos tiempos de frío, los inviernos, ¿cierto?, que se usan. Y me siento orgullosa de tener que ver una lamue con un delantal o una blusa puesta de mis manos. Así que mis nietas también, mis sobrinas, ellas cuando tienen que hacer su cultura en sus colegios también vienen acá que les haga cosas de todo, cintillos, delantales, falditas, así cosas que tienen que representar ellos al pueblo mapuche. Es por esto yo doy a conocer estos trabajos que realizo yo por mis manos a las nuevas generaciones para que no se pierdan las costumbres mapuches y para que así ellos vayan creando también sus trabajos y así traspasarlo a los hijos, a los nietos y a todo el que quiera aprender en cuanto a estas vestimentas de lamue.